En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño, en una semana muy especial, efectivamente la de las Navidades y también viviendo ya las vísperas de la finalización de este 2022, lo cual nos lleva a hacer algunos análisis y algunos balances también en términos de cómo se ha comportado este ejercicio en la provincia, pero también mucho más allá de este espacio geográfico que nos ocupa, entre otras cosas porque todo está interrelacionado y porque estamos en la globalización. Sus efectos se notan y vamos a valorarlos. Vamos a entrar, por lo tanto, en terreno de análisis. El primero lo hace Patricio Sánchez, que es profesor de la Facultad de Empresariales del campus de Ourense. Incertidumbre ha sido nuevamente la palabra del año en términos económicos. Asumiendo que esa es una de sus variables, buscamos otras claves que nos permitan entender el ejercicio que concluye. Patricio Sánchez, profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Empresariales, nos ofrece algunas de las claves que definen este 2022 que se despide. Pues lo primero que señalaría, sobre todo por lo novedoso y lo que comparativamente no hemos tenido nunca y por tanto no hemos estado acostumbrados, ha sido la incertidumbre. Ha sido la cantidad de cosas nuevas que nunca habíamos vivido, que no sabemos cómo reaccionar y sobre todo no sabemos cómo seguirán. Buscando los puntos positivos y el optimismo siempre tan importante en economía, tenemos que señalar claramente el comercio exterior. Ha sido un puntal, un pilar sobre el que se ha sustentado muchísimas cosas y su comportamiento podríamos calificarlo de extraordinario incluso. Altos costes de la energía o problemas de existencias de las materias primas son solo algunos de los problemas que han caracterizado el año. Hay un colchón, sí, hay un colchón muy importante, sobre todo en el sentido de adaptación, de capacidad de adaptarse. No hemos salido de una crisis, no se ha salido de una crisis y ha venido otra, casi económicamente puede que incluso más fuerte, y en sectores se han comportado, por lo menos han sabido sobrevivir. La inflación, que ha bajado unas décimas en los últimos meses, es otro de los caballos de batalla de la economía este año. Confiemos que la rebaja sí sea por el bien de todos, sí sea duradera. ¿Qué ocurre? La inflación en las cifras que recordábamos hasta hace no mucho, hasta hace un año, que estaríamos hablando el balance del año pasado, esas no volverán a repetirse en un plazo, en medio plazo, y eso también tenemos que acostumbrarnos porque eso va a generar dificultades. El Euribor rompió por primera vez en no sé cuántos meses esa barrera del 3% y eso es señal de tipos de intereses de mercado hipotecario, de todo lo que va a traer, pues bueno, con complicaciones también. Entre las cuestiones positivas, sin duda las exportaciones, que van camino de récord en Ourense en lo que llevamos de año, con más de 1.000 millones de euros facturados en otros países. Ha influenciado la inflación y todo lo que ha generado crisis de incertidumbre, de problemas energéticos, etcétera, etcétera, que han llevado a algo que eso sí ya se sabía, que es que el mercado exterior puede ser una válvula de escape muy buena cuando el mercado interior no está presente. Y eso aquí en Galicia en general y en Ourense en particular se es conocedor de ello. Entonces está presente y cabe suponer que seguirá. Batimos récord el año pasado y batiremos récord este año. La parte positiva es esa, la parte negativa es que esto también viene motivado porque el mercado interior está flojo, que si no a lo mejor no sería esto. Patricio Sánchez adelanta por último su visión sobre cómo se puede comportar el año 2023.
Confiemos que no a este nivel, confiemos que las cosas se aclaren un poco, que desde luego aunque no sea la incertidumbre económica, pensemos en la incertidumbre política, que es la que condiciona el origen de todo, ¿no? Seguir otro año así o incluso incrementándose, poniéndose negativos, generaría muchas más complicaciones, porque la capacidad de resistencia pues tiene un límite, y entonces es necesario de algún modo pues ver alguna luz e ir clarificando horizontes. Ya hoy en día y en las circunstancias es que no es hablar de contexto económico gallego, ni siquiera español. O sea, lo que hay que hablar es de un contexto como mínimo europeo, que eso es lo que claramente más nos condiciona. Y entonces ahí la principal cuestión que va a determinar la evolución de la economía va a ser la política. Y en concreto todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico como origen de muchas de los principales problemas económicos, que tiene crisis energética, problemas con intercambios comerciales y, en definitiva, el propio comportamiento económico. Hemos pedido análisis y valoración también a la decana del Colegio de Economistas. En nombre de todo un colectivo que suma cerca de 400 profesionales, hay algunas claves que ella misma da precisamente de este 2022 que estamos despidiendo. Carmen Sampayo, decana del Colegio de Economistas, también interpreta el convulso y complejo 2022 que está a punto de concluir. Para ella la palabra clave ha sido la del empobrecimiento general de la población. Empobrecimiento general. Es decir, en este momento estamos nunha situación de empobrecemento motivado pola elevada inflación. Entonces temos que pensar que a economía pois está perdendo, entonces temos que repartir entre todos esas perdas, non? Eso creo que é a palabra clave, motivada sobre todo pola guerra de Ucrania e o tema e o porcentaxe de inflación que xa levábamos arrastrando, non? Cando intentamos aventurar como van ser os vindeiros anos, pois pómonos en escenarios, vale? Estamos falando de desaceleración e en evolución, en perspectivas de como evolucione o tema do gas ou incluso a persistencia da guerra de Ucrania, podemos falar de recesión. Entón, pois a incertidumbre sí que vai estar durante uns anos, sí. Pese a las dificultades, valora que el empleo ha mantenido un tono positivo. A ver, non cabe duda de que o emprego está aguantando o tirón, non? Porque se fora polo tema da inflación, pois estaríamos todos falando xa de outro contexto, pero sí que é certo que a taxa de ocupación é boa, vale, entre a franja de población entre 20 e 64 anos está no 70%, que xa é incluso de antes da crisis, o sea, de antes do 2008. Entonces sí que o mercado laboral e o sector exterior tamén se están comportando. Neste momento, manter unha actividade económica rentable según os sectores, porque sí que hai sectores, como pode ser a distribución ou enerxético, que están incluso superando os marxes empresariais, e hai outros sectores que necesitan algún tipo de axuda. Por lo que respecta a la inflación desbocada en alguna parte del año, Sampayo cree que las tasas de crecimiento del 2 o del 3% de hace unos años tardarán al menos hasta el 2025 en regresar. As tasas estas do 2 e pico, 3, hasta mediados de 2025 non se recuperarán. Vale, sí que é certo que ahora a inflación está un pouco máis baixa de fai uns meses por o tema do coste da enerxía, pero bueno, ahora que estamos asistindo a unha inflación subyacente ou núcleo de inflación elevada, entonces que é o máis peligroso, non? Entonces, bueno, pois intentaremos que, bueno, se intentará que se manteña así, pero bueno, sí que é certo que se está falando desde 2025, non? Para recuperar os niveles anteriores de inflación. Y ahora el pronóstico para el año que viene. Todo apunta que, bueno, que a partir da primavera baixarán os precios da enerxía, entón, bueno, quizás a inflación nese sentido sí que a inflación global sí que bueno, pues disminuya, pero todo dependerá como evolucione a guerra de Ucrania e como evolucione pois o tema da demanda e do consumo. Pensemos que hasta agora as familias están tirando de aforros, porque había un nivel moi alto de aforro prepandémico, non? O sea, era a pandemia. No momento en que a estas familias se lle agoten os aforros, que sobre todo xa as de rentas máis baixas xa están pues, case agotados, pois sí que se haberá unha contracción da demanda e, bueno, veremos a ver que, a parte da subida dos tipos de interés, entonces sí que se espera uns momentos tamén difíciles, e para o 2023 Galicia debe intentar, Ourense, por producir máis, dedicarse a máis actividades productivas,
e depender menos do sector servicios. O sector agrario está perdendo peso, o cual tamén é un pouco inexplicable. Entón, bueno, pois vivimos un mundo globalizado e intentaremos facelo entre todos o mellor posible, claro. Permítanos que hagamos ahora un pequeño alto para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora.